Muy, pero muy buenas tardes, Ciudad de México. Muy, pero muy buenas noches, Israel. Me presento, mi nombre es Teo Viña, soy director fundador de ESMA Adoración en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y es para mí un verdadero honor poder estar con ustedes en este maravilloso momento para poder tener este gran diálogo, debate internacional entre Israel versus Palestina. Quiero tomarme el momento para poderle presentar a nuestros dos grandes expositores. El primero, rabino académico e investigador, con una profunda conexión con la Torá y la ley judía. Nació en Jerusalén en 1988 y ha dedicado su vida a enseñar, escribir y liderar proyectos humanitarios. Ha ejercido como rabino en México, Colombia y Guatemala y es fundador de la coalición humanitaria. Ha trabajado con el Ministerio de la Diáspora de Israel y la organización Amiel, llevando delegaciones a comunidades judías en todo el mundo, además de su gran labor espiritual. Garmón ha escrito varios libros sobre judaísmo, historia y filosofía y ofrece conferencias internacionales. Ha vivido en varios países y ha creado puentes entre comunidades para fortalecer la conexión con Israel y con los valores universales. En América Latina encontró una conexión profunda con la cultura y el idioma español que considera parte de su alma. Démosle la bienvenida al rabino Joseph Garmón. También Muchas tenemos gracias, un gran saludo y un honor tenerlo con nosotros aquí, rabino, y sé que este momento va a ser muy especial para toda nuestra audiencia en este momento. También quiero presentarles a un gran escritor, líder cristiano y activista social con una voz firme en temas de justicia, valores y espiritualidad en México y en todo Latinoamérica. Es presidente de la Asociación Civil Avivando a México y director de la Oficina de Enlace Internacional, desde donde ha impulsado iniciativas en temas de seguridad, desarrollo económico y cooperación internacional. Tuvo un papel muy activo y simbólico en la celebración del 70 aniversario de la independencia del Estado de Israel, realizando en mayo de 2018 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Fue presidente del comité organizador del evento también y se desempeñó como director del proyecto Nehemías, una iniciativa que promueve el fortalecimiento de los lazos entre comunidades cristianas y el pueblo judío. Carrascosa es autor de la obra titulada Jesús y su contraste con la iglesia moderna y ofrece conferencias internacionales. Uno de sus lemas es por el avivamiento nacional y la justicia social. Estoy hablando nada más y nada menos que del licenciado Marco Tulio Carrascosa. Muy buenas tardes, licenciado Marco Tulio. Buenas tardes, amigo Teodoro, y buenas noches a nuestro querido rabino Joseph. Muchas gracias. Gracias. Un honor tenerlos aquí y quiero que comencemos con esta interesante charla y este debate. Comenzamos con nuestra primera pregunta, lanzada de forma directa, y es: ¿cuál es la raíz del conflicto Israel y Palestina? La palabra, Joseph, ok. Bueno, la verdad es la mejor pregunta que se puede hacer para poder entender el tema de una forma directa. Hay muchos en el mundo que piensan que el problema es territorial, pero en pocas palabras podemos entender que el problema nunca fue y nunca será, creo, territorial. El territorio no es el problema. Hay mucha gente que piensa que Israel es un país muy grande, pero en realidad Israel es 0.4% del Medio Oriente y hay 22 países árabes alrededor, hay 56 países musulmanes y no tengo ningún problema en eso, lo contrario, que cada uno tenga su país, pero el pueblo judío también se merece un país, más de todo cuando sabemos que había presencia judía miles de años en Israel, en Jerusalén. Si hablamos de Jesús, por ejemplo, que hizo su bar mitzvah en el templo de Jerusalén, los mismos árabes llaman al lugar sagrado del monte, lo llaman Bat el Migdash, que es, no hay otra palabra en árabe de explicarlo más que la casa del templo de Jerusalén. Entonces, tenemos que entender que no hay discusión que siempre había una presencia judía en Israel. ¿Qué pasa ahora con los palestinos?
tenemos que entender de dónde viene la palabra Palestina. Entonces, si vayamos a la historia, más de cuando llegó Bar Kokhba, hizo la rebelión en contra de los romanos, estamos hablando después de la destrucción del segundo templo del año 70, los judíos, algunos se quedaron en Israel, pero cuando llegó Adriano de Roma y transformó a Jerusalén en Ilia Capitolina, entonces los judíos empezaron a rebelar contra eso y es la rebelión que conocemos de Bar Kokhba. Él mató 580,000 judíos en ese momento, en esa rebelión, y cambió el nombre de Israel a Palestina para de alguna manera vengar de la presencia judía de los judíos. Quiere decir que Palestina primero es la prueba más grande que había una presencia judía en Israel. Ahora, cuando estamos hablando de conflicto Israel-Palestina, y con eso termino, creo que tenemos que entender, nosotros no estamos en contra de los palestinos. Nosotros no tenemos nada en contra de los palestinos y los palestinos tenían todas las opciones y oportunidades en la historia de tener un país. En 1936 en la Comisión de Peel, en 47 en el Plan de Repartición de Naciones Unidas 181, en 56, en 67, en 73, en 99 Ehud Barak le ofreció a casi todo Jerusalén. 2005 Ariel Sharon le regaló toda la parte de Gush Katif, desalojó 8,000 judíos de sus casas. 2006 Olmert le ofreció hasta el Muro de los Lamentos. 2009 el primer ministro Benjamín Netanyahu le ofreció un estado palestino con la única condición que reconozcan un país judío al lado. Y siempre dijeron la misma respuesta: no, porque ellos no quieren un estado palestino, ellos no quieren un estado judío al lado. Y ese es el conflicto, porque el conflicto es religioso. El Islam radical nunca puede aceptar un gobierno ajeno al Islam encima del Islam. Bajo del Islam, sí. Encima del Islam, no. Y cada uno que lee las declaraciones del Islam radical, tanto los chiitas, algunos sunitas, puede entender que ellos dividen el mundo en tres: Dar el Harab, Dar el Islam y el Kitab. Lo que cumple la Sharia, la ley islámica, puede vivir bien. Lo que no, tiene que vivir bajo del gobierno musulmán. Por lo tanto, el problema no es de Israel, el problema es también de Bélgica, de España, de cualquier otro país que tiene que entender que el Islam radical no acepta a ninguno que no es musulmán que esté encima de ellos. Por lo tanto, el problema es religioso y si no entendemos esto, no vamos a poder solucionarlo. Muy, pero muy interesante. Licenciado Marco Tulio Carrascosa. Sí, muchas gracias. Es importante para nosotros como líderes cristianos y también observadores de la situación que se vive entre Israel y Palestina, mencionar que efectivamente el conflicto tiene mucho que ver en raíces ideológicas basadas en la idiosincrasia religiosa de cada sociedad, y hay un inculcamiento, cabe mencionarlo, a los niños palestinos de tener esa animadversión, ese conflicto, esa mala fe, inclusive hacia judíos. Sin embargo, también los judíos y sobre todo los israelíes no han visto con mejores ojos a Palestina. Nuestra idiosincrasia bíblica, nuestra cosmovisión bíblica nos muestra que Palestina es una tierra también en donde caminó Jesús. Palestina también tiene su origen histórico en Canaán. Y obviamente al hablar de Canaán tenemos que hablar de una conquista en la tierra prometida. Hablar también de Palestina es hablar de Noé, porque Canaán es hijo de Cam, proveniente de Noé, y por eso cuando se habla de esta cosmovisión histórica, es un conflicto de los siglos, que proviene desde tiempos antiguos, pero yo creo que la raíz del conflicto ha sido la retórica, donde a los palestinos se les quiere ver siempre como los enemigos de Dios, porque tenemos una perspectiva de los filisteos contra los judíos. Los palestinos en aquel entonces filisteos se llevaron el arca, en algún momento vencieron a Israel, en otro momento los israelitas vencieron a los filisteos, la conquista de Canaán, y todo esto nos da un panorama siempre de un conflicto
y de una cosmovisión donde se percibe a Palestina como el enemigo. Yo creo que la raíz del problema radica precisamente en cuestiones ideológicas y en una cosmovisión bíblica y espiritual, donde cada uno de ellos tiene una visión de que tanto judíos como palestinos son enemigos. Entonces yo sí creo que hay un conflicto religioso, un conflicto histórico y también, ¿por qué no decirlo?, un conflicto político. Entonces el problema es que se ha polarizado el asunto y tenemos que saber que la raíz del problema radica en lo que en muchas ocasiones se ha llamado guerra santa. Yo no creo que sean guerras santas y al final de cuentas el Dios de Israel también tiene mandamientos y jamás el Dios de Israel mandó a que aborrezcamos a palestinos, en el caso de judíos. Pero también el Dios de los palestinos, en este caso Alá, pareciera que la justicia es que a los judíos y a los israelitas les vengan los juicios de Dios y ellos un día puedan ocupar esa tierra, que hay inclusive canciones donde ellos dicen, vamos a volver a nuestra tierra y vamos a correr a los israelitas. Es triste observar que los orígenes tienen que ver en cuestiones religiosas. Entonces yo sí creo que el origen del conflicto es totalmente religioso, cultural, histórico y político. Entonces, Rabino Joseph, el conflicto en realidad entonces tiene que ver que es religioso, político, social y económico. ¿Esa es la realidad global? Mira, estoy bastante de acuerdo también con algunos puntos que dijo mi querido amigo Marco. Los filisteos, si nosotros vayamos a ver la Biblia y si mencionó muy bien a Noé, en la lectura de Noé aparecen 70 naciones, pero si uno lo cuenta aparecen 71 y aparecen los filisteos, porque los filisteos no era una nación nunca, sino en hebreo la palabra filisteos era invasores. Se invadieron cuando Abraham abrió su pozo de agua, entonces llegaron y lo taparon. Cuando Isaac lo hizo, lo taparon. Cuando el rey David, el rey Saúl, Samson, cualquier época en la historia, porque había un tipo de antisemitismo que querían matarnos y no importa si cambiamos de religión o no. Por ejemplo, los nazis querían matar a los judíos hasta 4 generaciones atrás y no importa en qué religión aplicas hoy. Había otras diásporas que nos trataban de quitar la parte espiritual, como en Grecia, en las cruzadas y algunos lugares que trataban de nada más islamizarnos, catolizarnos o lo que sea, y también era una forma. Pero había una tercera, un tercer punto que era de los filisteos, que siempre negaban la soberanía de Israel en Israel. Y como dijo mi querido, es un conflicto de muchos años desde los 2 hijos de Abraham, Isaac y Ismael, y siempre es el conflicto. Ahora, el tema es que, claro, hoy hay muchos temas políticos dentro del conflicto y hay muchos países metidos dentro del conflicto y obviamente el conflicto no es nada más bíblico de la historia, sino hay muchos temas aquí y tenemos que abrir los ojos y verlo. Pero yo pregunto lo siguiente. ¿Qué podemos hacer más de lo que ha hecho Israel? Porque Israel es el país que más dinero ha mandado a los palestinos, más cemento, gasolina, permisos de trabajo. Todos hablan de 7 de octubre, cuando me gustaría hablar de 6 de octubre, de 5 de octubre, de 4, de 3, de 2, de antes, porque un día antes del 7 de octubre Israel aumentó los permisos de los trabajadores árabes para trabajar en Israel. Ellos usaron todo ese dinero para construir abajo túneles y no arriba para el bien de su pueblo y transformar el lugar más lindo que Israel desalojó en 2005 y liberó a Palestina en 2005, le dio todo ese territorio y le dio dinero y todo el mundo le mandó, Qatar, Unión Europea, Naciones Unidas, ¿quién no? Y tenían más dinero que cualquier otro lugar del mundo y en vez de aprovecharlo para el bien del pueblo, de su pueblo, lo aprovecharon en contra de Israel. Esa es una lástima. Es una lástima también de lo que hace Irán, porque a Irán nunca conquistamos Irán y con lo tanto nos quería eliminar y puso un reloj que en el año 2040 Israel tiene que ser eliminada. Y lo mismo Yemen. Son países pobres que la gente vive en pobreza extrema porque los líderes
invierten todo el dinero en misiles y en armas en contra de un país pequeño que siempre lo quieren eliminar. Entonces, ellos el 7 de octubre aprovecharon todo lo que Israel les dio y entraron a los kibutzim, que eran los lugares donde vivieron la gente de la izquierda que trabajaban para la paz y el bien de los palestinos. Y a ellos aprovecharon el poder trabajar ahí para colectar información, para llegar y matarlos. Y el plan de 7 de octubre era eliminar a Israel del sur, del norte, de dentro, de arriba, de abajo, de todos los lugares. Gracias a Dios que no se logró, y no nada más que no se logró, sino nos levantamos mucho más fuertes. Pero digo, ¿qué más puede hacer Israel? Eso es lo que le pregunto a la gente. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de nosotros cuando nosotros tratamos de hacer tantas veces paz, tratamos de darle tantas veces territorios, tratamos lo imposible? Y cada vez recibimos bombas. Cuando Ehud Barak cuando Rabin hizo los acuerdos de Oslo, se explotaron buses en Israel. Yo viví en Israel a los 13 años, estuve presente. En un jueves estuve presente en el atentado de Sbarro en Jerusalén, donde un terrorista se explotó, mató más de 20 personas. Es decir, viví como niño esa pesadilla. Vivo ahora esa pesadilla. Mis hijos viven ahora esas pesadillas. ¿Qué más podemos hacer para poder tener paz? ¿Qué más quieren que Israel haga para poder tener paz con esa gente que quieren guerra? Y si esa gente van a ganar, el problema va a ser para el mundo, porque ellos van a seguir a los otros países porque odian a los cristianos más que odian a los judíos. Entonces, tenemos que entender que el problema no es Israel. Es decir, por eso resumo mis palabras. ¿Qué más quieren que haga Israel para el bien de los palestinos? Sin lugar a duda, dicho desde la perspectiva interna, Rabino, nos queda claro que el conflicto religioso ha escalado a líneas políticas, sociales y económicas también, sin temor a equivocarme. La circunstancia ha escalado de forma, o se ha incrementado año con año. Pero, licenciado Carrascosa, ¿qué opina usted con referencia a esta situación, que el conflicto, aparte de ser religioso, ha escalado a niveles políticos, sociales y económicos? Sí, definitivamente la escalada que ha tenido esta situación global, ya en otros momentos se ha mencionado que lo que sucede en Medio Oriente podría provocar el estallido de la Tercera Guerra Mundial, porque el impacto político es demasiado fuerte. Hablar de los países islámicos y Occidente es hablar de un conflicto político muy marcado, donde sabemos que la mayoría de islámicos señalan a Israel como Satanás prácticamente, y señalan a Estados Unidos como el mismísimo diablo, ¿no? O sea, prácticamente el diablo y Satanás representan, según los islámicos, son representados por Israel, el Estado de Sion, en este caso los sionistas, y los Estados Unidos. Desde esa retórica entendemos que el conflicto es no solamente religioso, es político, y es muy importante mencionar que han habido inclusive declaraciones de judíos radicados en Estados Unidos donde señalan a Estados Unidos como el responsable de estas guerras, y donde dicen que Israel solamente ha sido utilizado para la invasión de países en Medio Oriente, para quitarles el petróleo, quitarles territorio, mencionando el caso de Irak, mencionando el caso de estos países que han sido invadidos. Se habla ya de 5 guerras donde Estados Unidos ha participado con el pretexto del conflicto Israel y Palestina, Israel y los países islámicos. ¿Cuál es la situación de lo político? El origen de esto en la actualidad pues viene del año 1917 por la declaración de Balfour, donde se manifestó el apoyo públicamente para que los judíos pudieran tener un hogar en Palestina, y fue cuando los judíos comenzaron, en este caso israelitas, comenzaron a emigrar a Palestina y a tener asentamientos, tener viviendas, es decir, hacer una invasión. Así lo llamaron los palestinos. No les pareció correcto que ellos, ya teniendo un territorio, se fueran a otro. Pero luego, en el año 1948, precisamente cuando
el Estado judío se convierte en el Estado de Israel, se le da la espalda, según los palestinos, a Palestina para que no sea un Estado, un país. Y bien, los árabes pierden esta batalla y la ONU reconoce a Israel como Estado. Ahí comienza el conflicto político porque en la era moderna, porque ya no es un conflicto religioso solamente. Ahora trasciende a lo político, a lo económico. Lo que sucede en Irán, sabemos que puede afectar a nivel global lo que sucede en Israel. Simplemente si Irán pone un bloqueo para el tema del petróleo, por ejemplo, podría generar una recesión económica de tamaños catastróficos. Entonces yo sí creo que el tema es político también, pero hay un problema en lo político donde la ONU no ha promovido este diálogo de resolución. Desde el año 48, donde se reconoció el Estado de Israel, estos conflictos continúan porque Palestina tiene un lema, que eso lo conoce muy bien el rabino Yosef, que dicen Palestina libre, declaran, pero lamentablemente dentro de Palestina también hay grupos radicales, prácticamente son las personas que han tomado estos lugares, estos territorios, son gente que generan miedo, que generan pánico en ese lugar, en ese territorio, y son dispuestos a todo. Ellos están dispuestos a morir, inclusive. Son terroristas, esta sería la palabra correcta a nivel político. Son terroristas, es cierto, pero dentro de ese conflicto político, y es donde nosotros levantamos la voz, están las víctimas, los grupos vulnerables. Cuando nosotros estamos declarando una postura, es porque sí deseamos que la ONU y los diferentes países que están dentro de la Organización de Naciones Unidas promuevan un diálogo urgente, un diálogo de paz, un tratado de paz, porque mientras esto no suceda, el conflicto va a continuar. Y los más afectados van a seguir siendo pues los grupos vulnerables, niños, ancianos, personas con alguna discapacidad. Entonces, a falta de una resolución política, el conflicto entre Palestina e Israel continúa hasta el día de hoy. El conflicto de los siglos continúa, y donde muchos consideran la guerra más grande o la tercera guerra mundial se va a iniciar por un conflicto precisamente en Medio Oriente, según algunas profecías de algunos personajes históricos. Visto desde adentro, y quiero referir hacia usted, Rabino Yosef, bajo el conocimiento que usted tiene directamente de la ley, de todo lo que es el pueblo judío, ¿qué significa Israel para el mundo? Bueno, creo que Israel, y todos lo sabemos o lo sentimos, Israel no es guerra, Israel no es problema, Israel es parte de la solución del mundo, porque yo viajo en todo el mundo, tanto en África, Asia, América Latina, estuve en Papua Nueva Guinea y países muy lejanos, y donde voy siempre veo algún invento, algún desarrollo de Israel. Si alguien come un pepino en Uganda, toma agua en Papua Guinea, alguna casa en una tecnología de agricultura en Guatemala. Creo que cada uno puede tener en su vida algún contacto. Estamos hablando a través de las cámaras de los celulares, que también tiene que ver con algún invento israelí, y sabemos los premios Nobel, el porcentaje tan alto que hay, y tantas cosas que Israel ha y hizo para el bien del mundo. Quiere decir, cuando nos levantamos del holocausto, no nos levantamos con sentimiento de víctima y de venganza y de querer vengar y hacer problemas y eso, nada de eso, sino todo lo contrario. Vamos a hacer el bien del mundo, vamos a iluminar el mundo, y eso es lo que queremos. Nosotros no queremos ganar guerras, nosotros no queremos tener peleas, y no queremos estar en el ejército, y no queremos todo eso. Queremos únicamente vivir en paz. Creo que es algo pequeño para pedir. Y Israel, para mí, cuando me preguntan cuál es tu impacto más grande que tuviste en la guerra, y siempre cuento lo mismo: la distancia tan corta de la última casa del Kibbutz Kerem Shalom de Israel hasta la primera casa de Rafa en Gaza, minutos. Para mí era el impacto más grande, porque en Kerem Shalom y en esos kibbutzim, todo el trabajo de ellos era enfocado para el bien del mundo, el desarrollo del mundo. Y unos
metro, unos minutos más adentro, el invento más grande es una bomba, un globo que se te explota y te mata. No podía explicar ese disonancia, esa diferencia tan grande entre los pueblos y entre la gente. Por eso para mí, si me preguntas, Israel es paz, Israel es alegría, Israel es el primer país que está presente en cualquier desastre natural o no natural en el mundo, incluso cuando pasaron cosas en Siria. Yo estuve en Siria, yo vi gente de Siria que me dijeron: amamos a Israel porque ustedes son los primeros que salvaron los niños de Idlib cuando Assad mató a sus niños y mató decenas de miles de personas y a nadie del mundo le importaba. Cuando pasó una tragedia en Beirut, en Líbano, Israel ofreció ayuda. Cuando estaba un terremoto en Japón o en Guatemala o un huracán en Honduras y Salvador, Israel siempre está presente. En Turquía, en el terremoto, yo estuve también presente. Salvamos vidas ahí. Para mí, Israel, en verdad, es luz al mundo. Es luz. Lamentablemente, a veces tenemos que enfocar también en conflictos y guerras, pero no es. Ahora Benjamín Netanyahu está en Estados Unidos para justamente dialogar, para terminar la guerra con Gaza, para terminarla de una forma pacífica, de alguna manera, algún acuerdo, para devolver a los 50 secuestrados que tenemos ahí, que no hay que ser israelí para entender y condenar a Hamas por esto. Tuvo niños ahí y mató y quemó hombres, mujeres, niños inocentes, judíos y no judíos. Es decir, para mí Israel es el ejemplo de la vida en común entre judíos y árabes, porque 20% de la población israelí son árabes, hay cristianos, los árabes pueden vivir en cualquier lugar de Israel, son doctores, jueces, parlamentarios, políticos, todo, pueden acceder a cualquier lugar, y hasta dentro del ejército, en mi unidad, hay árabes también. Para mí Israel es un ejemplo de vida entre las culturas. Cuando uno visita Jerusalén, puede ver a todos los colores, a todas las religiones, viviendo y caminando juntos. Eso es la verdad de Israel. Eso es la verdad de lo que tenemos que saber de Israel. No nada más guerras y no nada más conflictos. Terminamos con Siria, estamos en negociación de acuerdos de paz con Siria. Ya firmamos con Emiratos Árabes, ya con Bahrein, ya con Sudán, ya con Marruecos, ya con Egipto, ya con Jordania, y queremos con Líbano, queremos con Arabia Saudita, queremos ampliar los acuerdos de Abraham, pero ya no queremos más sacrificios de Isaac. Ya no podemos tener más sacrificios de Isaac. Queremos tener acuerdos de Abraham. Y por eso, antes del 7 de octubre, estaban días de firmar la paz con Arabia Saudita y con otros países árabes. Lamentablemente, Hamas, Irán y todo ese grupo de la maldad del mundo no lo vio bien. Y sabía que si Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita, se va a cambiar el mundo y el Medio Oriente. Y por eso llegó el 7 de octubre, para frenar la paz. Pero nosotros decimos no. Nosotros, a pesar de todo, vamos a devolver al plan de paz, vamos a devolver a la mesa de paz. Y te digo, hay algo muy profundo que quiero que el público que lo ve, que piense de eso. Los árabes tenían el primer lugar más sagrado, que era Meca, después Medina, donde vivió el profeta Mahoma. Estamos hablando del siglo VI, después del siglo VII, y ahí eran los lugares más sagrados. Entre los políticos y la diferencia que tenían los chiitas, sunitas, por diferencias de herencia y toda la historia que tenían ahí, no podían todos acceder a la misma mezquita grande principal. Construyeron otra mezquita que se llama el Aqsa, el más lejana, que nunca estaba, tal vez estaba en Irak, según algunos escritores árabes. Yo puse en mi página algunos textos de historiadores árabes que dicen que el Aqsa y la mezquita nunca estaban en Jerusalén. Pero llegaron los palestinos, que no hay ningún líder antes de Yasser Arafat, no encontramos ninguna moneda o bandera antes de Yasser Arafat de este pueblo palestino. ¿Okay? Encontramos filisteos y otra vez no hay ninguna conexión genética con los mismos pueblos, pero eso lo dejamos por un lado. Pero llegan ellos y dicen que Jerusalén es el lugar más sagrado. Arabia Saudita y los países sunitas y otros países no lo ven tan bien, y por eso quieren hacer y acercar con Israel, porque ven a Israel como un lugar de desarrollo, de paz y de bien para ellos. El conflicto aquí sigue siendo muy religioso y también político. Pero Israel, no queremos hablar tanto del conflicto, no queremos el conflicto. Y estuvimos en toda la historia
con toda la intención de ceder y sacar judíos de sus casas. Yo estuve ahí presente en 2005, es decir, Palestina se liberó, pero lamentablemente se ocupó por fuerzas radicales que enseñan a sus hijos a matar judíos. Para ser exitoso en Israel hay que desarrollar programas para el bien del mundo. Para ser exitoso en la autoridad palestina, no nada más jamás, sino en los moderados, hay que matar judíos. Mientras más judíos mataste, más dinero y sueldo mensual vas a recibir. Hay una tabla, lo pueden ver en internet. Las Naciones Unidas ofrecieron una parte de Israel más grande a los palestinos en 1947 en la resolución 181, pero los árabes dijeron no, porque ellos no aceptan ni un centímetro para los judíos. Tenemos que entender que el problema aquí es muy grave, pero aún así me gusta siempre hablar de la esperanza, que vamos a poder cambiar y transformar a Gaza en un lugar de desarrollo para el Medio Oriente, para el bien de los palestinos también. Yo estoy triste por cada palestino que muera también, por cada niño. Ningún niño tiene que morir. Y es muy triste. Guerra no es algo alegre. Es decir, yo no estoy contento por ningún muerto, sea palestino, judío, lo que sea. Ninguno tiene que morir. Pero lamentablemente jamás pone sus bombas dentro de la población civil de él, dentro de colegios, dentro de hospitales. Parte de sus bombas explotan ahí. Lo usa como escudo humano. ¿Qué más puede Israel hacer? En la proporción de todas las guerras históricas murieron mucho más no involucrados, inocentes, que involucrados. A veces 60 inocentes por cada involucrado. Estados Unidos en Afganistán o Irak, o en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, o en toda la historia. Ahora en Gaza estamos hablando de 1, 2 por cada, 2 involucrados por cada inocente. Es una proporción que nunca existe porque Israel avisa a la población antes de atacar. Ningún ejército lo está haciendo. Y creo que resumiendo todo eso, el ejército de Israel no es el más humano del mundo, es el único que participa en esa competencia. No te escucho. No escuchamos, Teo. Sí. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Quiero destacar, Rabino Joseph, esa perspectiva de decir Israel busca más acuerdos de Abraham y no más sacrificios de Isaac. Increíble resolución. Y con referencia a esto, el mundo entero siempre ha marcado a Israel como un reloj profético. Siempre se ha dicho que Israel es un reloj importante para la cultura, para la creencia religiosa, por lo que Dios habla a través de su palabra. Y quiero preguntarle, licenciado Carrascosa, para usted, bajo esta perspectiva interna, ¿qué significa Israel para el mundo? Sí, claro. Para nosotros Israel es sin duda alguna un escogido de Dios que se remonta a la historia bíblica cuando Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, tiene este conflicto, esta batalla con el ángel, y el ángel de Dios, el ángel de Jehová, como dice la escritura, le cambia el nombre y le dice: ya no será tu nombre Jacob, que significa suplantador, o en el ámbito latinoamericano sería tramposo. Ya no eres tramposo, ahora serás Israel, que traducido es el que lucha con Dios y gana. También Israel pues es bendición. Hablar de Israel es hablar de bendición. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, sabemos que lo que pasa en Israel afecta al mundo. Israel tiene dos caras que tenemos que visualizar y hacerlo con mucho respeto y con mucho criterio. Creemos que hoy más que nunca lo que se está viviendo en Israel está marcando una pauta para el mundo. Israel ha representado culturalmente desarrollo, tecnológicamente. Sabemos que hay muchos científicos que han aportado grandes conocimientos al mundo. Como bien señala el rabino Yosef, ha sido luz para el mundo en cuanto al conocimiento histórico, tecnológico, de agricultura. Inclusive Israel se ha destacado en literatura, etcétera, etcétera. Israel ha representado bendición para el mundo.
Israel también representa para nosotros dolor. Cuando vemos las imágenes de lo que sucedió en el Holocausto, los millones de judíos que murieron, esa herida sigue latente. Los que amamos a Israel vemos dolor, vemos tristeza en medio de todo esto. Para nosotros Israel también representa un lugar de prosperidad, porque siendo un país, un estado tan pequeño, es un lugar de gran prosperidad. Hay muchas empresas judías a nivel global, banqueros, mencionar por ejemplo la familia Rothschild, que son judíos, sionistas y que son dueños de grandes compañías. Vemos mucho desarrollo, mucha prosperidad. Israel representa para nosotros paz. Cuando vemos a Abraham, vemos también al rey de Salem, que tiene su encuentro con Abraham y pues hay un intercambio de bendición. Abraham le entrega los diezmos y el rey de Salem lo bendice. Y la escritura dice que el mayor bendice al menor. Pero también la Biblia nos habla de Israel en momentos donde lamentablemente Israel le ha dado la espalda a Dios. Y entonces es muy lamentable cuando observamos que muchas de las cosas que están sucediendo en Israel no corresponden a lo que se enseña en la Torá. Entonces vemos a Israel como el hermano mayor. Los cristianos vemos a nuestros hermanos judíos como hermanos mayores. Y hay un problema a destacar en esta situación. Que Israel, si pierde su enfoque espiritual, se puede convertir Israel en un estado donde la guerra sea lo más cotidiano, y en medio de esa guerra no olvidemos que inclusive David, el rey David, ustedes traen una estrella de David en la bandera, pero aún David cometió muchos errores tácticos, errores militares, errores donde le dio la espalda a Dios. Entonces, para nosotros cuando vemos a Israel, vemos a un hermano mayor que puede cometer errores como los cometió Abraham, como los cometió Isaac y como los ha cometido la historia, la humanidad. Entonces, en medio de esta situación global, queremos que Israel no se olvide de su origen histórico, espiritual, bíblico, y vemos a Israel como el hermano mayor, pero el hermano mayor que se puede equivocar en las decisiones que se están tomando. Por ejemplo, y con esto voy concluyendo, lo que está pasando en la frontera de Gaza, algunos señalan a Israel como el genocida. Nosotros no haríamos ese calificativo, sin duda alguna, pero sí creemos que hay una falta de estrategia logística para resolver un problema. Y entonces nos está aconteciendo lo que le pasó precisamente a David. Por una mala decisión, trasladó el arca de una manera equivocada y eso provocó que un sacerdote muriera por querer detener el arca, porque estas son cuestiones espirituales y cuestiones proféticas. Entonces yo sí creo que muchos de los israelitas están allí, no están de acuerdo con las decisiones del presidente Netanyahu, otros sí lo están, y para nosotros lo que pasa en Israel puede generar un conflicto global. Entonces, más que el reloj de Israel, yo visualizo a Israel como el lugar que Dios escogió para marcar la historia. Hay un pasaje bíblico que dice, y Jesucristo lo dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, es inevitable que si tú bendices a Israel, seas bendecido. Es un principio bíblico. Pero en esa bendición está la retórica de decirle al hermano mayor, si se equivoca, creo que estás equivocándote aquí. Jacob cometió errores, los conocemos. David cometió errores, los conocemos. Abraham cometió errores. Israel, hoy por hoy, como hermano mayor, podría estar cometiendo errores de los cuales se podría arrepentir. Y por eso, si me preguntas cómo veo a Israel, lo veo como el hermano mayor que en estos momentos necesita de los hermanos menores para la resolución de problemas que está viviendo actualmente. Qué interesante la perspectiva con esta ambigüedad vista desde adentro, el rabino Yosef teniendo la perspectiva dentro de casa y el licenciado Carrascosa teniendo la perspectiva global a través de lo que nosotros vemos desde afuera y marca una pauta muy, pero muy interesante, tomando al final de cuentas que Israel
siempre tiene que ver no solamente por su bienestar, sino por el bienestar del mundo. Y eso es muy interesante, que el pueblo judío siempre tiene que hacer o tiene que ver no solamente por su bienestar de tierra, sino tiene que ver también por el bienestar del mundo entero. Y bajo todas estas circunstancias nosotros vemos como un hermano mayor, como lo marca el licenciado Carrascosa, toma decisiones importantes, porque sin lugar a dudas creo que es el parteagua de todo lo que pasa en el mundo, y eso está escrito y lo entendemos de esa manera. Bajo estas circunstancias ya muy plasmada, quiero preguntarle, Rabino Yosef, entonces Palestina, ustedes como pueblo judío, como esa nación tan importante a través de lo que la Biblia marca y también muy importante políticamente a nivel mundial, ¿qué es Palestina o cómo ustedes refieren a Palestina ante el mundo entero? Bueno, primero responder a lo que dijo mi amigo Marco sobre los errores de la Biblia. La Biblia, si hay algo en la Biblia, es que todos se equivocaron. Incluso el primer humano comió del árbol prohibido, y es decir, para enseñarnos que todos pueden equivocar y que todos pueden caer. Y así todos los grandes líderes siempre tenían sus errores, y tener error no es el problema es no reconocerlo. Moisés no entró a Israel porque no reconoció su error. Rezó, oró, pero no reconoció el error. Y por eso es, por supuesto, que todos nos podemos equivocar, y por supuesto que Israel y el pueblo judío no es el pueblo perfecto que no se equivoca. Nos equivocamos en la historia, en el pasado, nos vamos a equivocar en el presente y nos equivocaremos en el futuro. Así como todos, nosotros también no tenemos todavía la vacuna en contra de errores, y por lo tanto acepto que el pueblo judío en la historia, en el presente y en el futuro tiene sus errores. Sin duda, sin duda. Ahí tenemos errores, y también siempre digo, podemos criticar al primer ministro Netanyahu, también podemos, esa es la democracia viva que no tenemos que aceptar y decir que es un santo. Ninguno es santo, al final todos son políticos ahí, y podemos criticarlos. Podemos criticar a Israel también. No hay ningún problema de criticar a Israel. Y yo estoy de acuerdo con la gente a veces que critican a Israel. ¿Cuál es la distancia o cuál es la diferencia o dónde está el hilo entre crítica a Israel y antisemitismo a Israel? ¿Dónde pasa este hilo? En un lugar muy sencillo. Cuando yo te digo, mira, reconozco a Israel, pero digo que están equivocados en A, B y C. Ok, vamos a dialogar. Está bien la crítica, no hay ningún problema, no es antisemitismo. ¿Dónde está el antisemitismo? Cuando llega uno y me dice, no reconozco el derecho del pueblo judío de tener un Estado. Cuando alguien me dice que no reconoce al derecho del pueblo judío de tener un Estado, porque todos los pueblos, el judaísmo no es una religión nada más, es una nación, y como cualquier nación, como México, Guatemala, Malasia y Filipinas, pueden tener un derecho de tener un país, el pueblo judío también puede gozar de ese derecho de tener su país. Entonces, cuando alguien te quita el derecho y no acepta el derecho tuyo de tener un país, es antisemitismo. Cuando critica a Israel, es bienvenido. Vamos a dialogar. Entonces, cuando alguien me dice Israel hace genocidio, entonces, ok, vamos a abrir y ver. En 1948, en Gaza vivieron 156,000 palestinos. Hoy hay más de 2 millones. ¿Dónde está el genocidio? Yo encontré el genocidio, pero no ahí, sino en todos los países árabes como Tunisia, Libia, Irak, Irán, Yemen. Todos esos países vivieron más de 1 millón de judíos. Pero en 1949, en el Farud, casi mataron a la mayoría, lo expulsaron, lo sacaron casi a todos. Y hoy en día en todos esos países árabes viven pocos judíos, que lo puedo contar en la mano. Eso se llama genocidio. Entonces, ¿por qué hay apartheid en Israel? No hay, si uno camina en Jerusalén, como expliqué antes. Cualquier cosa. ¿Y qué pasa en Gaza? ¿Por qué hay hambre? Israel manda, yo estuve ahí presente con los contenedores, millones de toneladas de alimentos. Ningún país ha mandado tanta comida a un lugar. Ningún país manda alimentos a sus enemigos. Israel manda constantemente alimentos a sus enemigos. Y
lamentablemente jamás, y tengo videos, lo puse en mi página, videos actualizados de la semana pasada, donde jamás dispara a su propia gente para quitarle la ayuda humanitaria, para venderla y tener dinero para más armas y más terror en contra de Israel. Entonces, otra vez, repito la misma pregunta: ¿qué quieren que haga Israel más de lo que está haciendo ahora? Y segunda pregunta, que es la misma casi: ¿qué ustedes harían si hubieran sufrido lo que nosotros sufrimos y que hubieran encontrado lo que nosotros tenemos los secuestrados en Gaza? Imagínense un familiar de ustedes ahí, imagínense todo eso, lo que vivimos. ¿Qué harían? Creo que ninguno haría tantas cosas buenas para los palestinos como Israel. Para mí, Palestina es un lugar donde ojalá cambien la educación, donde ojalá pueden levantar una generación de líderes valientes que van a decir: queremos el bien de la gente nuestra, queremos el bien de los palestinos, por lo tanto vamos a construir para el bien de la gente, arriba y no abajo, para ellos y no en contra de los otros. Ojalá. Para mí, Palestina puede ser una semilla de esperanza también para los palestinos, pero que cambien la educación, que cambien los radicales, que se liberen de ellos, y ojalá que eso pase, porque el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y a los nietos tiene que ser un mejor mundo, un mundo sin guerras, un mundo con paz, un mundo que podemos caminar, viajar de Israel a todos los países árabes en carro, manejando hasta Emiratos, hasta Arabia Saudita, todo eso, pasando todas esas fronteras, un mundo que no es una utopía desconectada. Ya tenemos acuerdos de Abraham, ya tenemos un comienzo de paz y vamos a tener más. Y yo estoy seguro que Israel entra ahora a una época, un tiempo de mucha paz, un tiempo de muchas cosas buenas, y que no volvamos a ver todas esas imágenes tristes de Gaza, que lamentablemente jamás, por odiar más a Israel que amar más a su propio pueblo, no deja de meter ayuda a su propia gente. Israel salvó mucha vida de los palestinos, le dio atención médica en Israel, y lamentablemente también a los terroristas que estaban heridos recibieron un tratamiento VIP en Israel. Ni mi papá, cuando pasó una cirugía, le dieron ese tratamiento. Tenía que esperar 3 semanas. Cuando el terrorista apenas tiene algún problema, lo tratan bien. Si alguien quiere abrir los ojos, Israel puede equivocarse como cualquier otro país del mundo. Hay errores, pero en esas cosas yo siempre pregunto: ¿qué harían ustedes? ¿Y qué quieren que haga Israel? Interesante proyecto. Licenciado Carrascosa, bajo esta perspectiva global para usted, ¿qué significa Palestina para el mundo? Sí, claro. Bueno, para nosotros hablar de Palestina también es hablar de cultura, de historia. Es una tierra milenaria también donde caminó Jesús, donde se crió Jesús. Y Palestina para nosotros, lo voy a decir de manera muy clara, Palestina para nosotros es Israel también. Para nosotros, es más, deberíamos de ver un solo país y no a palestinos como ahora, que están buscando ellos ser un país, pero no han logrado que la ONU los reconozca como Estado, y hay un conflicto ahí pues muy difícil de resolver, de dirimir, porque precisamente Palestina quiere ocupar el territorio que hoy está ocupando Israel. Dicho sea de paso, ese rencor se tiene hasta el momento porque los palestinos esperaban que a ellos se les reconociera como Estado para que Palestina fuera un Estado, y en el caso de Israel no lo fuera, pero pasó todo lo contrario. Entonces, para nosotros Palestina representa hoy más que nunca una nación que, aunque la ONU no la reconoce como país, como Estado, nosotros creemos en el principio bíblico que dice que las naciones son las personas. Entonces, para nosotros los palestinos son una nación también, son un país que hoy está sufriendo a causa de malas decisiones de quienes han ocupado la política de dichos países.
En el año 92, 93 se firmó el acuerdo de Oslo entre israelitas y palestinos. Israel y Palestina en el acuerdo de Oslo declararon la paz. No había conflicto como tal, pero nuevamente en estos años se ha desatado este conflicto y para nosotros Palestina representa una escena en la historia bíblica. Ustedes recordarán cuando se da este pleito entre Sara y Agar, entre Isaac e Ismael. Y como Ismael es el primero en cuanto a nacimiento, pero no tenía la primogenitura espiritual, comienza a menospreciar a Isaac y comienza a sentirse más. Pero hay un momento donde Abraham tiene que correr a Agar y a su hijo Ismael, los corre y le dice, ustedes váyanse porque aquí quien manda pues es Abraham y es Sara, y el que tiene la bendición es Isaac. Pero esa escena que nos quiere mostrar Dios, el Dios de Israel y la misma escritura, es que aún Isaac cuando ya, aún Ismael cuando ya se va con su madre Agar, tienen un encuentro con el ángel y el ángel sale al encuentro para decirle, ¿sabes qué? Regresa con Sara y ponte en una humildad, ponte en una disposición de servicio para que entonces puedas tener entrada. Y entonces esto lo que me muestra a mí es que para Dios y para las naciones del mundo, Palestina tiene que ser un país libre y tiene que regresar, tiene que retornar como regresó Ismael al cuidado de Abraham. Regresan y hay una, aunque parecía que iba a haber un conflicto, hay una resolución de paz entre Isaac e Ismael. Y obviamente Agar se pone en una disposición de servicio, pero también desde la perspectiva bíblica, el que sirve es el mayor. El que sirve es el mayor. Entonces yo sí creo que si logramos esta paz, esta promoción de reconciliación, tenemos que ver a Palestina como un país sufrido y un país que necesita reconciliación. Si ya en el 93 se logró la paz, creemos que se puede volver a lograr la paz entre palestinos e israelíes. Y seguimos viendo a Palestina como un pueblo que está sufriendo el menosprecio también de parte de ciertos grupos radicales, y hoy por hoy creemos que se puede lograr una reconciliación. Seguimos viendo a Palestina como un hermano y esperamos que haya paz entre ambos pueblos. Una de las preguntas obligadas bajo todo este conflicto que estamos viendo, que ya ha escalado ha escalado ya de forma global, donde ya muchos países están queriendo involucrarse, pero la circunstancia o el problema que ha existido en la frontera de Gaza y bajo todos estos grupos de vulnerables que tienen que estar padeciendo toda esta circunstancia entre el problema de Palestina y el problema de Israel. Y pues bueno, los grupos vulnerables son los que más padecen a través de estas circunstancias, y hoy en día que hay otros países que quieren involucrarse. Rabino Yosef, para usted, ¿en quién radica o en quién cae la responsabilidad de tanta muertes de grupos vulnerables por todo este problema que hay en la frontera de Gaza? Apreciado Teo, me parece que se perdió la conexión de internet del Rabino Yosef. No sé si él ahora regresa. Si quieres, esperamos que en lo que él regresa te puedo responder yo la pregunta, o si él se conecta primero, le damos la palabra al rabino. No, aprovechamos, licenciado Carrascosa, es correcto, veo que hay problemas de conexión. Reitero la pregunta, bajo estas circunstancias que hemos estado viendo en el problema en la frontera de Gaza, todo este grupo vulnerable al que, bueno, sin lugar a dudas tiene que estar pagando las consecuencias de estos conflictos que hay entre Palestina e Israel, que dicho sea de paso, hoy en día países como Estados Unidos que se ha involucrado y pues bueno, otros países que quieren involucrarse ante toda esta adversidad que parece estos grupos tan vulnerables en la frontera de Gaza. Para usted, licenciado Carrascosa,
¿En quién recae la responsabilidad o para usted, quiénes son los responsables de tanta muerte para estos pequeños o estos grandes grupos que son tan vulnerables? Yo diría una frase y también es una frase célebre del reverendo Martin Luther King, y él dijo: no le tengo miedo a los gritos o al ruido de los malos, sino al silencio de los inocentes, sino al silencio de las voces que deberían de levantar la voz, valga la redundancia. Lo que decía precisamente Martin Luther King es que en la historia han habido grandes injusticias porque las personas que debemos hablar nos quedamos callados, y eso es omisión. En la Biblia se llama como pecado de omisión, porque pudiendo hacer el bien, no lo estás haciendo. Yo creo que los responsables de esta situación que se está dando en la frontera de Gaza somos nosotros los que hemos decidido callar en medio de este dolor, en medio de esta situación global, donde están muriendo miles y miles de niños en Gaza, mujeres, ancianos, a causa de un conflicto ideológico, político, religioso, social, que promueve esa guerra. Ambas naciones están promoviendo la guerra con el discurso. Algunos dicen: nosotros estamos defendiéndonos, pero los ataques se ven. O sea, los misiles están ahí a la luz del día, a la noche. Están los misiles cayendo en diferentes lugares. Y este conflicto, los primeros responsables somos los que guardamos silencio, como lo que pasó en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Muchos guardaron silencio, no levantaron la voz para defender a Israel, hasta que Estados Unidos y los países que defendieron a Israel y que se enfrentaron a Alemania lograron de alguna forma desactivar a Alemania, a Hitler, y entonces poder generar esa paz. Pero hoy por hoy creemos que la ONU y los diferentes países que están en esta resolución deberían con urgencia promover este diálogo de paz. Creemos que la situación de Gaza está pasando ya a otros niveles donde, si no actuamos, se va a cometer algo muy similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Hoy no es un holocausto nazi. Hoy es un holocausto de palestinos, hoy es un holocausto de gente que está muriendo en la frontera de Gaza por falta de alimento, por falta de ayuda. Israel señala al grupo terrorista Hamas de ser los responsables. La opinión internacional, los observadores internacionales, inclusive la ONU, señala a Israel de tener cercado el lugar. En la Biblia recordamos el sitio de Siria a Israel que provocó hambre y muerte. Este sitio que se está dando es algo muy similar a lo que pasó en la Biblia. A causa del hambre, a causa del sitio, a causa de este cinturón militar, y donde también el grupo terrorista Hamas no permite que la ayuda pueda llegar, es lo que está provocando las muertes y el hambre, la inanición. Pero yo sí creo que tiene que existir una logística militar para poder preguntarle a los que están en Gaza: ¿quieres comer o quieres salir de tu país? Y tiene que haber amnistía para ellos, porque si ellos no quieren estar ahí muriendo de hambre y tampoco quieren ser partícipes de la guerra, tendría que haber una operación militar, una operación rescate como la que tiene México. México ha participado cuando son las inundaciones a lugares donde nadie puede entrar. El ejército militar mexicano ha entrado con un programa que se llama programa DN3, donde han llevado alimentos, comida. Quisiéramos ver a la ONU, a los países pro paz, que pudieran participar para liberar a los que están en la frontera de Gaza, no quieren estar ahí, no tienen comida, puedan salir y que hayan países que les den refugio. Nosotros levantamos la mano y la voz y estaríamos dispuestos a recibir palestinos e israelíes que no quisieran estar en ese lugar de guerra y quisieran venir a los países aliados, países que promovemos la paz, porque no es posible que los inocentes estén pagando los platos rotos de las malas decisiones políticas de los mandatarios
de estos países que no logran el acuerdo, pero los que están muriendo son los grupos vulnerables. Por eso creo que los responsables somos nosotros por guardar silencio y los mandatarios por no promover con urgencia la paz. Interesante. Rabino Yosef, para usted, ¿quién es el responsable de las muertes de estos grupos vulnerables a través de este conflicto que hay en la frontera de Gaza? Bueno, gracias. Tengo la verdad mucho que decir, pero muy poco tiempo, que ya 12:30 de la noche aquí en Israel, pero tengo que entrar a una cosa que tenemos aquí, después levantar muy temprano, ya que estoy también en bastante cosas, pero le voy a decir rápidamente, tratar de corregir de mi punto de vista a mi amigo Marco por varias cosas que dijo. Primero, las Naciones Unidas para mí no es ni Biblia, ni sagrados, ni santos, porque es los mismos de Naciones Unidas que en los últimos años no hicieron ninguna resolución en contra de Irán, que mató gente en las calles y en las plazoletas ahí, nada más por no cumplir la ley de la Sharia. Y Arabia Saudita, que no dejaron a una mujer caminar sin el permiso del hombre. Y a todos los países, a Assad, a Siria, que mató 500,000 personas, que más de 500,000 personas, miles de muchos más niños que murieron en Gaza en toda la historia. En Congo hay conflictos, en Somalia hay conflictos, en todos los lugares que hay conflictos. Yo una vez hice una lista de conflictos mucho más fuertes de lo que pasa en Gaza. Y nadie habla, a nadie le importa, pero Israel, sí, vamos a darle 50 veces en el mismo año resoluciones en contra de Israel en Naciones Unidas. Sobre todo lo que pasa en el mundo, cerramos los ojos, pero lo que pasa en Israel, vamos a culpar a Israel. Entonces, para mí, esa doble moralidad de Naciones Unidas y de todos esos países que están en su aire acondicionado, sentados en sus oficinas lindas, tratando de juzgar a Israel, que está sufriendo los ataques, que sus niños están muriendo por radicalismo del Islam, que lo mata y que lo quiere eliminar, y nosotros tenemos que no dialogar con gente bonita para tratar de traer paz o algo bonito. La última vez que lo hicimos, nos mataron 6 millones de judíos. Ahora, la palabra holocausto en Alemania en la Segunda Guerra Mundial sí era holocausto, porque Alemania declaró la solución final con Adolf Eichmann y a matar a todos los judíos. Hasta hicieron una lista donde viven los judíos en Albania. Hay 100 judíos. Están en la lista para matarlos. Una solución final de ir 4 generaciones atrás a investigar quién es judío, quién no es judío, para matar a toda la raza judía. Eso sí es genocidio, eso sí es holocausto. En Palestina, Israel nunca dijo y nunca queremos matar a los palestinos, porque si hubiéramos querido matar a los palestinos, lo podíamos hacer en un solo día. En 8 de octubre matar a todos, tirar ahí bombas atómicas, capacidad Israel tiene, bombas Israel tiene, pero no lo ha hecho, porque no tiene la voluntad de hacerlo. Y no nada más que no lo ha hecho, sino arriesga la vida de sus soldados para no matar inocentes. Mis amigos murieron porque fueron a verificar una casa que no tenga inocentes, una casa que de ahí dispararon a nosotros para matarnos. Ellos podían bombardear la casa y acabó, pero no, fueron a verificar que no tenga inocentes, y ahí los terroristas lo esperaban y lo mataban, y lo mataron. Esto, ninguno de toda la gente bonita que habla, ninguno lo ha hecho. Ninguno ha vivido lo que nosotros vivimos. Ninguno ha sentido lo que nosotros sentimos. Ninguno va a estar dispuesto de sacrificar su vida para no matar inocentes. Ninguno del mundo que hubiera pasado 10% de lo que pasó Israel en los últimos años, hubiera hecho algo diferente. Porque cualquier otro país del mundo, si los palestinos lo hubieran cometido algo como 7 de octubre, que es 7 veces más en proporción de números per persona de los Torres Gemelos, ninguno del mundo ha hecho de lo que Israel está haciendo, mandándole todavía alimentos y comida. Ninguno del mundo. No hay ni un país que aceptaría cohetes encima de su población de tantos países.
ninguno del mundo. Entonces, que no me vengan a hablar de moral, que no me vengan a hablar de ética, que no me vengan a hablar de ayuda, que no me vengan a hablar porque yo personalmente sacrifiqué mi vida para entregar comida a Gaza. Sí, yo personalmente. No estoy hablando de cuentos. Entonces, a mí personalmente y a Israel creo que ninguno puede venir a decir consejos cómo hacer bien en Israel o en Gaza y para los vulnerables de Gaza. Hay vulnerables en Gaza, hay población que sufre en Gaza, entonces que saquen a Hamas de ahí, pero lamentablemente la mayoría de la población de Gaza apoya a Hamas hasta hoy en las encuestas. Siguen apoyando a Hamas, siguen apoyando la eliminación de Israel. Y eso es muy triste. Y como dije al principio, yo estoy triste por cada niño palestino que muera, por cada inocente palestino que muera. Ninguno tiene que morir. Pero el único culpable es Hamas. El único culpable es Hamas. El único culpable es el radicalismo del Islam radical. Porque Israel ha hecho más que cualquier otro país del mundo para el bien de esa población. Ninguno de los lindos del mundo hubiera hecho lo mismo. Todos hubieran respondido mucho peor. Si es México, si es Argentina o cualquier otro país del mundo. Ninguno. Nada más a Israel es muy fácil juzgar. Es muy fácil sentar en una casa muy linda y decir, juzgo aquí, juzgo allá, voy a arreglar aquí, voy a arreglar allá. Señores, Israel trató todo. Israel, como dije, desalojó varias veces judíos de sus casas para entregarle a los palestinos más territorios. Y cada territorio que entregó a los palestinos lo transformaron en base de terror, mandar cohetes de ahí en contra de Israel. Si nosotros no hubiéramos entregado ese territorio a los palestinos en 7 de octubre, en 2005, en Gush Katif, 7 de octubre no hubiera ocurrido. Esa es una realidad. Ese es un hecho. Entonces, por eso digo, señores, antes de juzgar a Israel, traten de sentir un poco de lo que pasó en Israel y traten de ver la imagen completa de todo lo que ha hecho Israel para el bien de los palestinos. Tanto trabajo, tantos permisos para ellos que trabajen dentro de Israel a costa de gente de Israel que no tengan trabajo. Y tantas cosas que hizo en toda la historia por el bien de los palestinos. Los únicos que han negado todo eso son los mismos palestinos. Hay 162 países que reconocieron a Palestina en las Naciones Unidas. Los únicos que no reconocieron a Palestina son los mismos palestinos, porque ellos no quieren tener un país, ellos quieren seguir siendo la víctima y seguir atacando a Israel, diciendo que Israel ataca a gente vulnerable. Como dije al principio y como voy a seguir diciendo, si tienen algo para ofrecerle a Israel, algún consejo, más que Israel lo está haciendo, vengan. Pero hablar nada más de decir vamos a dialogar con ellos y recibir otro 7 de octubre en Israel en contra de nosotros, esto no aceptamos. Porque nosotros no tenemos que morir por la cara linda del mundo. Nosotros queremos vivir en paz. Y lo que quiere vivir con paz, vive dentro de Israel. Hay 20% de la población israelí son árabes y viven en paz. Y lo que quiere vivir en paz con Israel como Emiratos Árabes, como Bahrein, Sudán, Marruecos, Jordania, Egipto y los otros países que se van a aceptar y van a llegar. Pero como dije, y con eso voy a terminar, queremos más acuerdos de Abraham, sí, pero no con sacrificios de Isaac. Pero muchísimas gracias, amigos. Creo que el diálogo es muy importante y que lo podemos hacer más y más veces en las próximas semanas, tiempos, de acuerdo también al tiempo de ustedes, porque creo que al final el diálogo nos puede sacar también a veces emociones, a veces, pero al final, si no hablamos, entonces no podemos llegar a nada. Entonces no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero por lo menos cada uno puede empezar a pensar de otro ángulo. Sin lugar a duda, dos perspectivas bastante interesantes de dos grandes conocedores. Y ya para culminar, hay dos preguntas del público, muy rápido, que quiero puntualizar. Licenciado Carrascosa, ¿usted cree que Donald Trump merece el Premio Nobel de la Paz? Bueno, yo creo que lo puede ganar, sí, lo puede ganar. Sin embargo, si en el año 92 se logró un acuerdo de paz
como lo mencionaba, entre palestinos e israelíes, ese acuerdo de paz se tiene que dar. Para que él se gane ese premio, tiene que haber un acuerdo de paz y tiene que haber una liberación de los más vulnerables que se encuentran en la frontera de Gaza, los que están muriendo de hambre. Entregarle un premio Nobel y que se logre esa resolución de paz y la liberación de los grupos vulnerables sería injusto a mi criterio, porque el promover la paz es integral, la paz es nutrición, la paz es amor, la paz es armonía. No se puede lograr la paz solamente de un lado y del otro lado la muerte y entregarle una medalla a un personaje que ha sido de gran liderazgo, sí, el presidente Donald Trump, pero quiero mencionar el gran compromiso de Donald Trump con Israel tiene orígenes cristianos. Fuimos los cristianos quienes en la primera campaña, los cristianos evangélicos le pedimos a Donald Trump que si quería el voto evangélico tendría que comprometerse con Israel y declarar a Jerusalén como capital de Israel. Fue un compromiso de campaña, está documentado. Por eso la iglesia seguimos levantando la voz. Y sí, que se gane el premio Nobel, pero que logre la paz entre palestinos e israelíes y que logre que el alimento y el rescate se dé en la frontera de Gaza por esos miles y miles de grupos vulnerables que están muriendo. Rabino Joseph, ¿usted cree que Donald Trump merece ganar el Premio Nobel de la Paz? Bueno, si Yasser Arafat ganó premio Nobel de Paz cuando trajo guerras al mundo, cuando Barack Obama recibió premio Nobel, cuando no hizo absolutamente nada y dejó la primavera árabe, un desorden en todo el mundo árabe, ganó premio Nobel de Paz, entonces Donald Trump, que trajo los acuerdos de Abraham con los Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos, y ya va a traer pronto con Siria, Líbano, Arabia Saudita y otros, creo que si esa es la forma de ver quién ganó, entonces por supuesto que Trump tiene que recibir 2 premios Nobel. Ahora, estoy de acuerdo con mi querido Marco que también tiene que luchar para tener paz con los palestinos, para tener paz y para mejorar el mundo. Pero no se puede mejorar el mundo en un solo día, pero espero que es parte del acuerdo. Están tratando de disminuir guerras. A los 12 días de la guerra con Irán, Trump dijo ya no más, alto. Y es su intención de dejar un mundo mejor. Y sí, agradecemos también al pueblo evangélico, que yo estoy seguro y yo sé también, yo tengo amigos ahí, pastores de Donald Trump, yo estuve ahí con él, y agradezco también al pueblo cristiano que siempre está a favor de Israel, que siempre lucha por el bien de Israel, y que Dios los bendiga siempre. Al final somos hermanos y al principio también, así que tenemos que tener un mundo de paz, un mundo de amistad y de hermandad. Rabino Joseph, puntualizando lo que acaba de comentar, en esta siguiente pregunta que nos maneja el público, creo que es que encierra o globaliza este maravilloso debate. ¿Usted cree que el Mesías puede unir a Palestina y a Israel? Mira, yo estudié historia, lo que pasó, no lo que va a pasar, pero todo es posible. Si alguien va a unir a Palestina e Israel, yo mismo lo transformo en Mesías, creo. De tan difícil que es, pero ojalá que pase, pero para nosotros no podemos ser pasivos y tirar todo el trabajo para él. Tenemos que hacer y luchar para conseguir esa paz y ojalá que él sea parte también, pero no olvidar que nosotros tenemos la responsabilidad también de luchar para conseguir esa paz. Correcto. Licenciado Carrascosa, ¿el Mesías puede unir a Palestina a Israel? Yo creo que no se va a lograr en este tiempo, no habrá quien lo logre. El único que lo va a lograr es el Mesías que regresará, pero sí se van a lograr acuerdos. Inclusive la Biblia menciona que va a haber un pacto de paz, pero después del pacto de paz se va a dar un engaño y nuevamente habrá guerra, según lo que dice la Escritura. Entonces yo creo que van a haber temporadas de paz, sí, van a haber temporadas de paz, pero un acuerdo total de paz, según lo que señala la historia y lo que señala la profecía, no va a pasar, sino todo lo contrario, habrá guerra. Aunque el trabajo del cristiano tiene que ser promover la paz, todo el tiempo. Aún en medio de la guerra tenemos que promover la paz, porque el único que va a traer la paz es el Mesías que se va a establecer en la tierra. Pero ya sabemos que el Mesías que esperamos nosotros es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es el que va a regresar a traer la paz.
interesante y maravillosa perspectivas de ambos conocedores de estos maravillosos temas. Para culminar y cerrar este maravilloso e interesante debate, Rabino Yosef, ¿algún análisis final? Bueno, creo que el poder estar juntos y hablar, eso es lo más importante. Así que nosotros vamos a seguir, hablar y comunicar y dialogar y rezar y actuar para el bien del mundo y que el mundo vea que Israel no es problema, Israel no es nada más guerras, Israel es mucho más allá, mucho más luz y solución que problemas y ojalá que se realice pronto. Licenciado Carrascosa, análisis final. Sí, agradecer al Rabino Yosef su conexión desde Israel. Estamos conectados no solamente por la tecnología, sino también en lo espiritual. Y quisiera que cerráramos con una oración. Esa sería la mejor conclusión, que el rabino pudiera orar por la paz de Palestina y nosotros como países aliados también orar por la paz de Israel. Oremos por la paz. Creo que hoy más que nunca se necesita. Rabino, por favor. Amén, amén. Vamos a recitar la máxima bendición de la Biblia que termina con la palabra que tanto necesitamos, que dice, Yevarjecha Adonai v'yishmerecha, que Dios te bendiga y te guarde, Yair Adonai panav elecha v'yichuneca, iluminará Dios tu rostro y te dará gracia, Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom, alzará Dios sus ojos hacia ti, a cada uno de nosotros, a los palestinos, a los judíos, a los cristianos, a todo el mundo, y te dará paz. Amén. Pues maravilloso. Sí. Sí, adelante. Licenciado Marcos. Ok. Hago la oración también. Agradecemos, Dios, por esta conexión, este tiempo. Tu palabra dice, orad por la paz de Jerusalén. Oramos por Jerusalén, por israelíes y palestinos. Oramos por esa región del mundo, Padre, y te pedimos que tú pongas el querer como el hacer en los gobernantes para que ellos se conmuevan y tengan misericordia y tengan compasión de los que están sufriendo. Oramos por la paz de Israel y te damos gracias, Señor, porque el Rabino Yosef está haciendo un impacto humanístico y un impacto espiritual en esa región. Usa la vida de él y usa la nuestra también desde estos lugares, y por qué no poder viajar a ese lugar de la frontera de Gaza y llevar ayuda, porque hoy más que nunca tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Ten misericordia de las naciones, Señor. Amén. Pues interesante este gran debate internacional, Israel versus Palestina, y no me queda más que agradecer, Rabino Yosef Garmon, gracias por su tiempo, gracias por compartir toda su gran experiencia, que creo que para toda nuestra maravillosa audiencia, tener una perspectiva real de lo que está pasando adentro, nos da un panorama mucho más amplio, nos abre nuestra perspectiva y, sin lugar a dudas, seguiremos orando por Israel. Licenciado Marco Tulio Carrascosa, muchísimas gracias por esta ponencia, por compartir con toda nuestra audiencia estos conocimientos que ustedes tienen, que creo que nos abren el panorama específicamente todo. Esperamos que nos podamos ver en otro gran debate como este, muy, muy interesante, y que podamos coincidir muy, pero muy pronto. Y a toda nuestra amable audiencia, agradecerles por haber estado con nosotros en este momento. Yo soy Teo Viña y es un grande honor poder estar con ustedes y esperamos vernos en nuestra próxima conexión. Que todos sean bendecidos y hasta luego. Muchas gracias.